Gloria al Señor. Bendito sea Dios por permitirnos estar en su presencia. Amén. Bien, pues vamos a dar inicio a este tiempo que hoy les quiero compartir. Un tema que yo lo he titulado No son suficientes las obras. Muchas veces nos equivocamos y creemos que haciendo obras, ayudando, vamos a ser salvos. Y la palabra de Dios nos dice que no es así. No quiere decir que no debemos hacer obras, pero lo que sí nos dice que no por las obras es que somos salvos. Amén. Hay una historia muy bonita, muy extraordinaria. A mí me llama mucho la atención cómo Dios, nuestro Creador, cuando Él quiere salvar a alguien, Él intercede, Él mueve, Él avisa y se colabora para la salvación de uno o de varias personas. Quisiera que nos fuéramos, por favor, a la palabra de Dios, ahí en el libro de Hechos 10. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si ya lo tenemos ahí, aquí vemos la historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era ciudadano romano, era de Cesarea. Y también vamos a ver a otro hombre que es Pedro, el apóstol Pedro. Pedro era judío. Los judíos tenían cierto rencor. No veían, no se podían llevar bien los judíos con los romanos. Entonces, uno de ellos, Cornelio, estaba más o menos a 48 kilómetros de separación de donde estaba Pedro. Tal vez nunca se habían visto, no se conocían, pero el Señor sí los conocía muy bien. Igual que hoy, nosotros a veces no nos conocemos, pero Dios sí sabe, sí nos conoce. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Lloraba a Dios siempre. Pues aquí lo primero que vemos se ve muy bien, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios. ¿Quién es temeroso de Dios? De los que estamos aquí. ¿Quién teme a Dios? Pero aparte de temer a Dios, de ser temeroso, era piadoso. Y él
ayudaba al prójimo, daba limosnas, dice aquí. Y no poquitas, muchas limosnas. Mucho ayudaba al prójimo. Temeroso de Dios, daba muchas limosnas y oraba a Dios. Oraba a Dios. Cualquiera que pudiera ver estas características en alguno de nosotros diría, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es alguien que no hay duda de que es salvo. Es alguien que es salvo. Pero fíjense cómo se dieron las cosas. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, a la hora novena del día, vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante, ¿verdad? Vemos aquí un hombre ejemplar. Era un hombre ejemplar ante la sociedad. Era un hombre temeroso de Dios, para empezar. Era un hombre piadoso, que ayudaba, servía al prójimo, y era un hombre que oraba a Dios. Pero un día tuvo una visión. Manda hombres, manda gente allá por Pedro, junto al Pedro, y me llama mucho la atención cómo da los datos, las direcciones exactas del Señor. Allá en la calle, allá enfrente al mar, hay un curtidor, ahí es donde está viviendo ahorita este Pedro, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, iba el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. No pasemos por alto a quién mandó. A un devoto soldado. ¿Qué es devoto? Entregado a Dios, entregado al servicio del Señor. Un devoto soldado que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, esto es, como le digo, en un punto. Allá estaba Cornelio, allá hay un ángel, allá hay una visión, allá el Señor lo manda, que mande llamar a Pedro. Y por otro lado, aproximadamente en una ciudad, uno da cuenta como de aquí a Ures, está otra situación, está otro hombre. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo,
le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Algo así me imagino como una alfombra, un gran lienzo tomado de las 4 esquinas y que bajaba. Pedro tenía hambre y mientras le hacían ahí su comidita, él subió a orar. Acostumbraba subir a orar a la azotea, a lo alto. Y él estaba orando, hambre, y le vino un éxtasis, así como tuvo él también una visión. Vean cómo el Señor trata y cómo Él da avisos, cómo Él da órdenes por medio de ángeles, de su Espíritu Santo. Entonces, Él vio eso, vio ese lienzo que bajaba, así como un cuadro grande, parado de las 4 esquinas, y que bajaba, dice, a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Había muchos animales, muchos cuadrúpedos que tenían 4 patas, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y aquí vemos una parte de Pedro muy respetuosa, muy religiosa, muy hecho a una forma, ¿no? A un sistema. Dios mismo le estaba diciendo: mata y come. Pero él dice, entonces Pedro dijo: Señor, no lo puedo hacer. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Baja el lienzo con todos esos animales, y una voz del cielo que dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, porque ahorita ni un animal inmundo común he comido. Así como dice por allá en el libro del Levítico, tal vez haya dicho, primero la ley, no debemos de comer animales inmundos. A eso se refería, pienso yo, Pedro. Pero así estuvo, y por 3 veces esa voz le decía: bajaba, y le decía: come. Y así se hizo por 3 veces aquel lienzo, y volvió a ser recogido en el cielo. Entonces Pedro se quedó todo confundido. ¿Qué querría decir eso? ¿Qué significa esta visión? Dice en el 10:17, dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mientras estaba pasando todo eso con Pedro, todo eso de la visión, de los hombres enviados por Cornelio ya habían llegado, por ahí andaban preguntando: ¿dónde está la casa del curtidor? Porque ahí está Simón Pedro. Entonces llegaron a la puerta y llamaron preguntaron si moraba ahí
un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! ¿Quién no quisiera que así le dijera el Señor? Amén. El Espíritu de Dios te diga: ¿qué? Hoy vas a ir, vas a hacer esto y esto y esto y así. Allá están esos hombres afuera, ya están tocando la puerta. Tú vas a recibirlos y no vas a dudar, tú vas a ir con ellos. Esa seguridad. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Para qué soy bueno? Le dijo Pedro. ¿Qué se ofrece? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de sus hermanos de Jope. Les dijo a unos hermanos: síganme los buenos, vamos, porque sabe de qué se tratará esto, vamos. El Señor me dijo que fuera con él, vamos para allá. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vamos a ponernos un poquito en el lugar de Cornelio. Cornelio era un hombre muy entregado a Dios, valiente, temeroso de Dios. Y Dios le había dicho, una visión, un ángel le había dicho que iba a venir, que mandara a llamar a Pedro, que le iba a hablar, que él le iba a decir lo que tenía que hacer. Entonces imagínense la emoción que debe haber sentido Cornelio, y todo les dijo a sus familiares, los más íntimos, los más apegados ahí: vénganse, vamos a haber hecho un buen banquete y todo eso para recibir la voz de Dios, para recibir al Señor. Él está esperando a Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Vean, él como si fuera un Dios. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahí cayó en cuenta, ahí se dio cuenta de la visión aquella. Aquella visión de que bajaba ese lienzo con todos esos animales que para él eran inmundos, eran comunes. Y Dios le dijo: come, mata y come. Yo ya, como si le hubiera dicho, yo ya están purificados. No le llames
impuros. Entonces ahí caí en cuenta, porque Pedro va obedeciendo al Espíritu de Dios, que le dijo, van a venir unos hombres y vas a ir tú para allá. Entonces va y llega a un lugar donde está lleno de romanos, de extranjeros. No se podían ver, no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque los romanos los habían tenido oprimidos en otro tiempo, entonces había pues recelo, había resentimiento, había coraje. Aparte de eso, había costumbres, había por la cultura. Pedro y todos sus hermanos que iban con él, ellos eran de la circuncisión. Ellos tenían que circuncidarse. Todo lo que eran creyentes tenían que estar circuncidados. Y todos los romanos y todos, pues claro que no. Entonces cuando entra y ve esa bola de gente que eran repugnantes para él, es lo primero que dice. Ustedes saben lo difícil que es que nos reunamos, nosotros judíos con los romanos, con los extranjeros. Pero Pedro, claro, ya había recibido órdenes superiores, órdenes de Dios. Y él sabía que también Cornelio había recibido órdenes de Dios, que se tenían que reunir, se tenían que juntar. Entonces es lo primero que les dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué soy bueno? ¿De qué se trata? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y que dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue a él, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Vean la disposición de Cornelio. Cuando estamos en una reunión así como esta, tenemos que tener esa disposición que Cornelio tuvo. Vamos a oír la voz de Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Con esa disposición. Entonces Pedro ya entendió. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No hay acepción para Dios. En toda nación
ya sea China, ya sea Japón, Estados Unidos, Colombia, México, Chile, Paraguay, toda nación. Si hay temor a Dios, si hay justicia, no hay acepción de personas. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Vean las palabras, fíjense muy bien las palabras que habló Pedro. Porque yo las pasé esto y me devuelvo y otra vez me devuelvo a ver. Porque vean las palabras que escucharon estas personas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que les estaba diciendo, les estaba contando, fíjense, así como estuvieron las cosas. Dios envió mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Que este es el Señor de todos. Y vean, ustedes saben cómo se divulgó por toda Judea, Galilea, y luego después del bautismo de Juan el Bautista, cómo él iba preparando el camino. Ustedes vieron cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y a quiénes estaba diciendo esto? A los romanos, a los que estaban en contra de Jesús. Pero este grupo tenía temor a Dios. Este grupo que venía con Cornelio eran temerosos de Dios. Cornelio oraba a Dios, Cornelio temía a Dios, quería hacer la voluntad de Dios. Pero faltaba algo, no era salvo. Faltaba algo y Dios lo sabía y Dios quería salvar. No sé tú que estás aquí o ustedes que están viendo en alguna parte del mundo, no sé cómo es tu vida, no sé si estás siendo como Cornelio, que eres buena persona ante los ojos de los hombres, que tal vez ayudas al prójimo, tal vez oras a Dios. Pero yo sé, porque aquí la palabra de Dios nos está mostrando que no es suficiente eso para ser salvo. Necesitamos algo. Así como Cornelio, como Dios propició todo para que Cornelio y todos los suyos fueran salvos. Aquí Dios manda juntar a estos dos hombres. Bueno, ya no eran ellos nada más, eran un grupo de personas, para que escucharan los hechos, para que escucharan la palabra. Entonces Pedro abrió la boca y empezó a hablar de Jesús, cómo Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y cómo Dios lo ungió y hizo con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y le dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A nosotros nos consta, nosotros estábamos ahí. Bendito sea Dios. A quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. De él es que están hablando todos los profetas, todo lo que la palabra de Dios dice para atrás. De él se trata. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que les estaba diciendo. Este que fue muerto, este que fue colgado en un madero y que fue resucitado. De este es el que está hablando el Antiguo Testamento, todos los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está la clave, aquí está una clave. Cornelio era muy buena persona, como tú, como tal vez alguien de los que estamos aquí. Muy buena persona. Pero por más buena persona que tú te consideres o que te consideren otros, eres un pecador. Somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Eso es irremitible. Eso no lo podemos quitar. Eso fue desde antes, eso es y eso será. El pago del pecado es la muerte porque Dios lo dijo. Entonces, Cornelio sí era muy buena onda, pero todavía no eran justificados sus pecados, todavía no era perdonado, sus pecados. Era como un pecador, era un pecador. Entonces aquí dice, aquí da la clave. Pedro dice que todos los que en él creyeren, en Jesucristo creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. Vean la reacción. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Estaban vueltos locos. Estaban diciendo, ¿qué pasa? Según nosotros, éramos nosotros los muy acá, muy apegados a las reglas, los circuncidados, y todo era para nosotros, las oraciones eran para nosotros. Y estamos viendo esta bola de gentiles, esta bola de shusma, esta bola de extranjeros que están llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y así somos nosotros, mis hermanos. Somos como esos extranjeros, esos gentiles, que por la gracia de Dios también tenemos entrada al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, ¿quiénes decían esos?
¿Quiénes decían eso? Los compañeros que iban con Pedro, los hermanos que había llevado Pedro. Estaban asombrados de lo que estaban viendo. ¿Cómo es posible? Entonces respondió Pedro, ¿acaso alguno ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ¿hay alguien que puede impedir que estos sean bautizados también, así como nosotros lo fuimos? Para nada, nada puede impedir eso. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, no basta con que seas piadoso. No basta con que seas temeroso. No basta con que le oras al Padre. Tenemos que discernir, entender. Tenemos que creer, arrepentirnos y convertirnos al Señor. Tenemos que entender lo que pasó en esa cruz del Calvario. Tenemos que entender que sin Cristo no podemos llegar al Padre. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dice Juan 14. Entonces, Jesucristo es quien nos justifica cuando en Él creemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, tú que me estás viendo, tú que estás escuchando estas palabras, te invito a que no te quedes con las obras, a que no te quedes nada más con la piedad, sino que recibas el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Recibas la salvación que solamente viene por creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quiero enseñarles cómo se fue Pedro. Y ahí se fue Pedro y sus camaradas, sus hermanos. Se ha venido todo confundido porque ellos eran para los puros israelitas, para los puros judíos era la salvación y todos los demás eran pura chusma, eran puros gentiles. Entonces dice aquí en el 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, le pegaron una regañada, le dijeron que si, ¿por qué se había ido a meter con esa chusma, con esos gentiles? Que si qué negocios tenían con esos incircuncisos, no estaban ni uno incircunciso, ni uno circuncidado, perdón. Dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo,
Y les empieza a platicar, pero vamos a llegar a un punto donde vamos a ver algo muy, muy importante. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios, ¿qué? Limpió. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Aquí se estaba refiriendo a aquellos gentiles que estaban allá. Aquí se está refiriendo a ti y a mí. No lo llames impuro. No lo llames impuro. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba, les empezó a decir, al cielo. Y aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellas, el Espíritu con mayúscula, Espíritu de Dios. Dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó, vean lo que dice, cómo se expresa, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará. ¿Qué te hablará? Palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gloria sea a Dios. Gloria sea al Señor. Aquí vemos que no era salvo. Aquí vemos que él no era salvo a pesar de toda su piedad, de todo su temor a Dios, a pesar de toda su oración. Él no era salvo. Entonces en esa visión le dice a Cornelio, ve porque esos hombres te van a hablar unas palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vemos la importancia de la palabra de Dios, hermanos. Vemos la importancia del Evangelio, de las buenas nuevas de Dios. Cómo tiene el poder de salvar vuestras almas. Cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Está platicando Pedro. Empecé a platicar, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gracias. Bendito sea Dios. De manera que así están las cosas, o sea, no es exclusivo el Señor para nosotros, sino que también para los gentiles, para todos. Gloria a Dios. Ahí entramos tú y entramos, yo entré también, mis hermanos. Por la gracia de Dios,
no por las obras, no por nuestras obras. Vayamos allí, un poquito allá al libro de Efesios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos, estábamos fritos en nuestros delitos y pecados. No estábamos haciendo obras buenas. Al menos yo no estaba haciendo obras buenas. No sé tú. Tal vez tú hayas sido como Cornelio. Estabas haciendo obras más así piadosas y todo. Yo no lo estaba haciendo. Yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Gracias a Dios que en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gracias a Dios que en otro tiempo todos anduvimos igual, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? Ahí están las obras. No estoy diciendo, entonces por gracia soy salvo, entonces yo no voy a hacer obras, yo no voy a ser piadoso, yo no voy a orar, yo no voy a temer a Dios. Claro que no. Pero aquí nos está dando un orden. Aquí nos está dando un orden de cómo eran las cosas. Inclusive, así como Cornelio, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la gracia de Dios, es que el Señor manda que se junte Cornelio con Pedro y todos los demás. Por la gracia de Dios, para que crean en el mensaje de la salvación. Lo que hizo Pedro es mostrarle el mensaje de la salvación. Le dijo, todos hemos pecado y todos somos pecadores y Cristo, Dios mandó un mensajero, un mensaje por medio de Cristo Jesús, para que todos los que crean en Él tengan remisión de pecados. Entonces esa es la base. Tal vez tú no hayas aceptado a Cristo, tal vez no hayas recibido a Cristo, no lo veas y creas tú que no necesitas de Cristo.
Yo en lo personal, todo estaba bien cuando me decían Dios. Yo en lo personal, Dios acá y Dios para allá. Pero cuando ya me empezaban a decir de Jesucristo y que Cristo, yo sentía algo así como que, ay, no aceptaba muy bien. Porque no entendía. Pero gracias al Señor que por su gracia, Él, eh, Él me, Él me ha salvado. Él me ha mostrado que sin Cristo no podemos ser salvos. ¿Ok? Entonces ustedes que me están viendo, ustedes que están por ahí en algún lugar, si no habían entendido, no habían discernido la importancia de creer en Cristo, de recibirlo, de aceptarlo, pues este es el día de la salvación, de tu salvación. Te invito a que lo aceptes, que creas en Él, porque sin Él no vas a ser salvo. No vamos a ser salvos. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, ahí donde estés, pídele perdón al Señor. Arrepiéntate de tus pecados, arrepiéntete de todo eso que has hecho en contra de la voluntad del Señor. Aún muchas veces ni sabemos los pecados que hemos cometido. Por eso ahí dile, Señor Jesucristo, te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho en contra de tu voluntad. Y hoy entiendo que tú has muerto en esa cruz del Calvario para que todos los que crean en ti tengan remisión de pecados, tengan perdón, sean justificados por tu nombre. Yo hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Dile ahí donde estás, dile ahí con tus palabras, yo te acepto, yo quiero que tú dirijas mi vida. De aquí en adelante quiero vivir para tu gloria. No quiero seguir haciendo obras creyendo que por eso soy salvo. Quiero creer en ti, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Te pido que me salves. Te pido que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Y hoy reconozco que he pecado, que he vivido de una manera que no es agradable a tus ojos. Por eso me arrepiento y me convierto a ti de todo corazón. De aquí en adelante seré una nueva criatura, porque así dice tu palabra. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, nueva criatura es. Empieza una vida en Cristo, una vida que agrada al Señor. Busca una iglesia donde se comparta la palabra del Señor, donde se hable de nuestro Señor Jesucristo, y congrégate ahí donde estés, donde estés en cualquier parte del mundo. Nosotros somos una iglesia sustentada en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de nosotros. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas donde estés, en el nombre de Jesús.